Pedicino, es misionero claretiano, enseña en distintos espacios de teología, como sobre todo en el CEFIT, que es el Centro de Estudios Filosóficos Teológicos en Córdoba, acompaña como teólogo a la vida religiosa en Argentina, y bueno, también en distintos espacios de reflexión teológica. Ya estuvo con nosotros en la provincia hace un par de años atrás, nos acompañó, si no me equivoco, en un capítulo, o en un espacio de formación, y bueno, ahora le pedí si nos podía acompañar para este espacio. Sin más presión, bueno, hay algunos teólogos acá entre nosotros que lo conocen, Michael, Gustavo, Fede, lo conocen del ámbito teológico, así que bueno, te agradecemos. Bueno, Fernando tiene algo de 50 y algo de años, por lo que vi ahí sos nacido en Santa Fe, ¿puede ser algo así? Si no me equivoco, sí, Santa Fecino. Bueno, muy bienvenido, Fernando, a este espacio nuestro de formación virtual y de reflexión. Gracias por tu tiempo. Sé que estabas o estás en Paraguay, no sé cómo es la historia, si ya volviste, así que gracias por este momento y nos introducimos con tu reflexión. Bueno, muchas gracias por el espacio, por la invitación, y bueno, es un gusto compartir, hacer camino sinodal juntos, ¿no? Entre los distintos carismas, esto de la intercongregacionalidad y la intervocacionalidad, ¿no? De distintas pertenencias eclesiales, distintas vocaciones eclesiales. Bueno, muchas gracias. De lo que me decía recién Daniel, 57 son los años. Ayer llegué de Paraguay, así que ahora estoy nuevamente en Córdoba, ya nuevamente en mi casa, y soy rosarino ecuménico, es decir, que digo que soy santafesino, nacido en Rosario, provincia de Santa Fe. Entonces, para ya no alargarme más, simplemente un poco la idea que me había planteado Daniel eran presentar así algunas pinceladas, algunas pistas de lo que pueden ser los desafíos teológicos de la sinodalidad, como para dar pie después para el diálogo, es decir, no es una reflexión acabada. De hecho, fíjense que hay una abundancia de publicaciones, de intervenciones sobre este tema, porque se está trabajando a full el sínodo sobre la sinodalidad y toda la insistencia misma del magisterio de Francisco que va por este lado. Entonces yo creo que tenemos mucho material, mucho recurso de lectura, de conferencias, etc. Así que esto simplemente intentará ser como una recapitulación de algunos elementos que puedan provocar después un diálogo así fraterno, reflexivo. Algunas clarificaciones así de base, que yo después ahí tengo un pequeño apunte que se lo voy a enviar a Daniel para que lo puedan socializar también. La sinodalidad como una dimensión constitutiva de la Iglesia, de tal manera que podríamos decir, al decir que es constitutiva, se podría decir que no es algo, utilizando una terminología más escolástica, no es un accidente o no es algo del momento, sino que en realidad pertenece a la vida misma de la Iglesia, y en definitiva todo lo que el Señor nos pide estaría contenido de alguna manera en la palabra sínodo, como otras palabras así densas de contenido. Ahora, si uno mira la tradición misma de este término, es una palabra antigua en la tradición de la Iglesia, porque para los biblistas, cuando analizan, bueno, vieron que está la preposición sin y el sustantivo hodos, que significa el camino que recorren juntos los miembros del pueblo de Dios, un camino compartido. El camino, que es el sustantivo, y la preposición con, caminar con. Entonces, por lo tanto, recordamos que Jesús, cuando se presenta a sí mismo, tal como nos lo narra el texto del Evangelio de Juan, dice: Jesús es el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida.
O sea, él se presenta como camino en esa versión joánica, y también en Lucas, cuando vemos, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, los primeros cristianos fueron llamados los discípulos del camino, los del camino. Por lo tanto, es algo muy arraigado en los orígenes de nuestra fe, en una experiencia cristocéntrica, se puede decir, y también una experiencia de la primitiva comunidad, el caminar juntos. Cuando la palabra griega sínodos se traduce al latín, se traduce como concilium, concilio. Personal de hace 2 meses y 3 meses. Este término, en el uso profano, en el ámbito del Imperio Romano, indicaba la asamblea convocada por la autoridad legítima. Entonces, si uno mira las raíces de los términos, mientras que sínodo hace referencia a un camino conjunto y concilio más bien una asamblea reunida, pero cuando uno las conjuga, une a ambas palabras, podríamos decir que son coincidentes en muchos aspectos, porque conciliarse, reunirse, es también parte del camino. Entonces podríamos decir que sínodo se remite más a la cotidianidad de la vida eclesial, a la vida diaria, y la conciliariedad a lo extraordinario, aunque después estos términos se usan de modo intercambiable. O sea, esto quizás son cuestiones medio técnicas así, pero es como para clarificarnos de qué estamos hablando cuando hablamos de sínodo. Ahora, en el contexto eclesiológico que viene después del Vaticano II hasta ahora, la sinodalidad, que no es un término que aparezca en el Concilio Vaticano II como tal, ahí se habla del Santo Sínodo reunido, etc. La sinodalidad, como término ya conjugado, es una característica de este último tiempo y del magisterio propiamente de Francisco, pero indica una específica forma de vivir y obrar de la Iglesia como pueblo de Dios. Esto está muy unido a la idea de la imagen de la Iglesia como pueblo. Cuando en el concilio se cambió el modo de autopercibirse la Iglesia y se comenzó a hablar de la Iglesia como sacramento universal de salvación, como pueblo de Dios, evidentemente se movilizaron, se dinamizaron las imágenes que nos representaban, porque veníamos de una época muy prolongada donde la Iglesia se veía como la sociedad perfecta, y más recientemente, quizá más desde el siglo XIX y con el magisterio de Pío XII, se había pensado más en la figura del cuerpo místico de Cristo, la Iglesia como cuerpo de Cristo, pero esta imagen de iglesia pueblo, iglesia que camina, iglesia inserta en la historia, evidentemente conecta mucho más con esta terminología, este símbolo de la sinodalidad. Entonces, manifiesta su ser comunión en el caminar juntos, en el reunirse en asamblea y en el participar activamente todos sus miembros de la misión evangelizadora. Entonces, ahí yo después en el apunte le pongo varias citas del concilio. Y en conformidad con la enseñanza de la Lumen Gentium, que es como una de las constituciones centrales del Vaticano II, una de las 4 constituciones, el Papa Francisco destaca que la sinodalidad, dice, y acá voy a leer la cita textual de él, nos ofrece el marco interpretativo más adecuado para comprender el mismo ministerio jerárquico. O sea, que el ministerio jerárquico no se entiende como un ejercicio de autoridad o de poder aislado, sino que en realidad se entiende como un servicio al caminar del pueblo de Dios. Ahí vienen también esas imágenes que utiliza Francisco del pastor en Evangelii Gaudium, ¿no? El pastor adelante, el pastor en el medio, el pastor atrás, dentro de esa dinámica del caminar. Que yo originariamente se la había escuchado a don Carlos Cruchaga, don González Cruchaga, que era el obispo de Talca, que en una intervención en el CELAM, que mucho tiempo antes había hecho la comparación entre el pastor y el arriero, el pastor que va adelante, y en los momentos que tiene que como que guiar el camino del pueblo, pero hay momentos donde como el arriero tiene que ponerse atrás para ver la parte del ganado que se le puede perder, ¿no? Para reorientarlo al caminar común. Entonces,
Esto respecto a la manera de concebir toda una iglesia que camina y los pastores caminando dentro de esa iglesia. Sobre la base de la doctrina del sensus fidei fidelium, es decir, que todos los miembros de la iglesia son sujetos activos de la evangelización. Esto del sensus fidei fidelium, o sea, de este consenso de fe que tenemos todos los bautizados, es importante que aparece en Lumen Gentium 12, pero que Francisco lo insiste mucho, porque es como poner en acción que una iglesia sinodal es la iglesia que quiere vivir un nuevo impulso misionero, que quiere salir a caminar toda junta como pueblo de Dios, y donde todos los miembros de la iglesia están comprometidos a recorrer ese camino. Y no es un camino que... Y ahí podría ser, este es un tema que a lo mejor se puede también debatir eclesiológicamente, puede ser la limitación que tiene el tema de pastor, rebaño, oveja, y en ese sentido es más rico la categoría de pueblo, porque en definitiva, con la sensibilidad actual, con la creciente conciencia de los procesos de individuación, donde las personas recuperan con fuerza sus individualidades que después se colectivizan, ¿no? Vemos el emerger de muchos colectivos en la sociedad. Usar la imagen de rebaño por ahí remite a gente que obedece y gente que manda, ¿no? O sea, si uno lee así literalmente el texto de Juan 10, de toda la alegoría del buen pastor, evidentemente las ovejas ahí no tienen un protagonismo, sino simplemente una docilidad absoluta, porque evidentemente ahí y no queremos hacer una lectura anacrónica del texto, ¿no? O sea, o descontextualizada. En ese contexto, el contexto pastoril, donde se escribe y donde emerge, evidentemente se intenta resaltar la confianza en un líder y no en otros que a lo mejor quieren dañar al rebaño, etc. Pero hoy, con toda la conciencia, como decíamos, del individuo, del crecimiento de las responsabilidades personales, sociales, colectivas, evidentemente la imagen de rebaño un poco queda chica. Entonces, la categoría de pueblo, donde todos vamos caminando y donde en el pueblo, que no es pueblo masa, que eso vamos a ver un poquito después, sino que es un pueblo donde aparecen fuerte también las peculiaridades o las particularidades, quizá es muy rico o más rico que a lo mejor quedarse restringido a la idea de pastor-oveja, ¿no? Bueno, eso daría pie para seguir conversando y no sé si me he logrado explicar. Un punto entonces que en relación con esto que venimos diciendo es todo el tema de los desafíos justamente de esta idea de sinodalidad, todo el tema de colectividad, comunidad y camino popular. En el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de asamblea reunida o se hablaba de pueblo de Dios, era un partner, un pueblo que era como una de las partes de la alianza con la que el Señor, que era la otra parte, hacía alianza. Es decir, era una alianza entre dos sujetos, evidentemente una alianza se podría decir, dicen los biblistas, disimétrica, donde el pueblo sabía que el Señor era siempre mayor, pero donde el pueblo también tenía un protagonismo, adhería o no adhería. Hablar de alianza quiere decir que la otra parte también puede ser parte de un pacto, ¿no? O sea, no era un vínculo de esclavitud, sino un vínculo de establecer vínculos, relaciones, valga la redundancia. En el Nuevo Testamento, el término también se enriquece con la misma práctica de Jesús con su comunidad. Y ahí se asocia también con el tema del poder y la autoridad que tiene Jesús, recibido del Padre, para comunicar la salvación y que con autoridad comunica la gracia que nos hace hijos de Dios. Los apóstoles también reciben esa autoridad, esa exusía de hacer discípulos a todos los pueblos, por supuesto no un hacer impositivo, sino de proponer, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo lo que Él ha ordenado. Entonces, y de esa fuerza también, por el bautismo, todos los miembros del pueblo de Dios participamos. Hoy, esta fuerza recibida
de parte de Jesús y del Espíritu, se expresa en la Iglesia mediante la pluralidad de los dones espirituales, de los carismas que el Espíritu nos ha ido dando para edificación del cuerpo de Cristo, para edificación de la comunidad. Es decir, lo que decíamos hace un ratito, somos un pueblo caminando, pero donde todos somos carismáticamente propositivos, es decir, no caminamos así, por eso no somos pueblo masa, y por eso nos alejamos un poquito de la idea de rebaño, para ser un pueblo con protagonismos, con conciencia, es decir, donde cada uno negocia su talento, donde cada uno va poniendo al servicio del bien común, al servicio de la comunidad, los dones que ha recibido, desarrollándolos en armonía para producir los frutos en beneficio de todos, no de una manera caótica. Por lo tanto, acá un desafío teológico que se plantea, que a lo mejor yo los desafíos teológicos los puse en el texto en cursiva, diría que esta comunidad popular en camino, este pueblo de Dios en marcha, no está coaccionado por la fuerza, sino que es una pura asociación libre. Es decir, donde cada vez más se va descubriendo la libertad de adherir y caminar en este pueblo de Dios, la libertad del discípulo. Y entonces estas raíces más profundas de libertad, de adhesión, de comunidad, nos llevan a preguntarnos por el arraigo de la sinodalidad que pretendemos. ¿En qué medida está arraigado todo, todavía en nosotros como un acto de libertad, un acto de compromiso, un acto de solidaridad en el camino común, y no simplemente amoldarnos a lo que el Papa hoy pide, sino que en realidad tiene que brotar de una fuerza de lo alto, por un lado. En este caso el Papa es mediador, la Iglesia está mediando para que tomemos conciencia de la importancia de este caminar conjunto, de este protagonismo conjunto, y donde tiene que haber predisposición, lucha, búsqueda, porque tenemos que revertir muchas cuestiones. Por eso, para mí, algunas dimensiones de sinodalidad que hoy se están viviendo, por ejemplo, pueden ser el redescubrimiento, la profundización de la interculturalidad, la riqueza de la intercongregacionalidad. Ahora, en definitiva, esto nos lleva, como gran desafío teológico, a volver a pensar la catolicidad, qué significa ser católicos, qué significa ser universales, en el sentido que nos haga realmente una iglesia poliédrica y pluricéntrica. Y la pregunta que nos podemos hacer, ¿qué consecuencias tiene esto para el gobierno de la Iglesia? ¿Qué consecuencias tiene para la misión de la Iglesia? ¿Qué consecuencias tiene para la liturgia de la Iglesia? ¿Qué consecuencias tiene para todo lo que es la caridad, el servicio, la solidaridad, ¿no? Son preguntas abiertas que pueden quedar para el debate posterior. Entonces, eso sería toda una característica de desafíos, un conjunto de desafíos, mejor dicho. Por otro lado, en este caminar que hacemos como pueblo, vamos teniendo conversaciones en el camino. Y en esas conversaciones que tenemos en el camino, un compañero en este tránsito es el discernimiento. No son conversaciones ad hoc o conversaciones que surgen simplemente para llenar el espacio del caminar, o cantitos para ir como una peregrinación donde se busca animar para que la gente se sostenga en el camino, sino que también hay momentos donde en esa marcha se ejercita el discernimiento. Los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, nos dan testimonio de algunos de estos momentos importantes en el camino de la Iglesia apostólica, en donde el pueblo de Dios fue llamado a ejercer de forma comunitaria el discernimiento de la voluntad del Señor resucitado. Un caso bien emblemático es lo que la tradición llamó el Concilio Apostólico de Jerusalén, que aparece en Hechos 15, y también se hace referencia en Gálatas 2, del 1 al 10. Ahí se puede ver que en el caminar de la primitiva iglesia se dio un acontecimiento sinodal en que la iglesia, en un momento de su camino, vive su vocación bajo la luz del Espíritu del Señor resucitado y discierne qué es lo que tiene que hacer.
Evidentemente a este sínodo no viene de la nada, sino que lo anteceden otros momentos también de reunión. ¿Se acuerdan esa pequeña reunión convocada por Pedro para la sustitución de Judas Iscariote, la elección de Matías? O ese discernimiento que se hace en torno a la mesa, a ver cómo atender a los helenistas y no desatenderlos en desmedro, o sea, no atender mejor a los judaizantes en desmedro de los helenistas. Hechos 6, donde se habla más conocido como la institución de los diáconos, etc. O el discernimiento que hace la comunidad cuando Pedro vuelve de la casa de Cornelio, que le cuestiona por qué fuiste a la casa de un pagano. Y entonces, en Hechos 11, entonces finalmente Hechos 15 emerge como un momento donde la comunidad detiene la marcha, se reúnen representantes y disciernen qué hacer frente a una situación nueva que se está presentando. Esto, en torno al tema de la circuncisión, más de fondo está todo el tema, bueno, ¿cómo vamos a admitir o cómo nos vamos a abrir a la pluriculturalidad de la comunidad eclesial? Entonces, para la Iglesia, ese sínodo de Jerusalén, ese concilio simbólico, pasa a ser una figura paradigmática de todos los sínodos que después se celebraron en la historia de la Iglesia. Y después de la resolución tomada, ahí se acuerdan que salen los enviados para llevar la carta transmitiendo la decisión asumida a las iglesias locales, que la entregan a la comunidad de Antioquía, por ejemplo, que era donde había surgido el planteamiento. Podríamos hacer una larga historia, pero podríamos decir que en el primer milenio, acá yo puse solamente una referencia a Ignacio de Antioquía, que hablaba de la conciencia sinodal de las distintas iglesias locales, pero a lo largo de todo el primer milenio se va viendo cómo la iglesia tiene esa conciencia sinodal y de resolver muchas cuestiones convocando sínodos regionales, sínodos un poco más amplios, y recurriendo a esas figuras de discernimiento. Entonces, no vamos a hacer ahora toda una historia de la iglesia, pero sí mostrar cómo la experiencia sinodal de estos momentos extraordinarios nos acompañó siempre. Después quizá en el segundo milenio se redujo mucho y quedó circunscripta más a los concilios ecuménicos, los llamados así concilios ecuménicos, pero, por ejemplo, cuando se celebra el concilio de Trento, en el siglo XVI, manda que en todas las iglesias diocesanas se active toda esta práctica del sínodo, y por eso es famosa la figura en Europa de Carlos de Borromeo, en Milán, que comienza con los sínodos diocesanos, después de Trento, y aquí en América, en Lima, Toribio de Mogrovejo, con los concilios limenses, por ejemplo. Es decir, hay como intentar reactivar la práctica sinodal en las iglesias locales. O sea, decir que a lo largo de la historia hubo momentos de más y de menos, de mayor luz, de mayor sombra, pero como esta dimensión sinodal no se perdió absolutamente. El Concilio Vaticano II la va a recuperar con mucha fuerza, y los sínodos, después Pablo VI volvió a instituir, y ahora reforma metodológica que ha planteado Francisco, etc. Eso es una pequeña nota histórica. Pero también en la vida religiosa, estamos acá como familia franciscana, las órdenes monásticas celebraron experiencias sinodales en los capítulos conventuales, monásticos, y después las órdenes mendicantes tomaron con mucha fuerza esta experiencia sinodal de los capítulos. En una época, vez pasada debatíamos con un grupo de historiadores, vieron que a veces la historia a veces se presenta de una manera sesgada y rápida, y generalmente se habla, depende de los posicionamientos que se tengan, pues es en la Edad Media un periodo oscuro de la humanidad, donde parece que todo era autoritarismo e imposición, y entonces realmente cuando se hacen referencia a la iglesia de ese periodo, aparecen como las dos categorías, ¿no? Inquisición, cruzadas, ¿no? Pero sin embargo, si uno mira un montón de otras experiencias eclesiales, ve que en medio de la consolidación de los poderes absolutos, en el orden de lo civil y aún de lo eclesiástico, en la vida religiosa aparecía toda esta instancia sinodal
democrática, diríamos, sin caer en un anacronismo utilizando el término, con lo que significaban los capítulos de las órdenes, por ejemplo, que después lo vamos a heredar las congregaciones apostólicas y que se va a mantener como una tradición de la iglesia multisecular, es decir, o sea, las experiencias sinodales en todas las épocas, con sus más y con sus menos, y en diversas instancias y a distintos niveles, nos han estado atravesando. Por lo tanto, hoy, que se recupera con mucha fuerza, se lo quiere tematizar, se lo quiere reflexionar, el gran desafío es cómo repensar el camino de la iglesia, y esto ya sería también puede ser otro momento de diálogo, como un verdadero evento cotidiano de discernimiento. Es decir, que permanentemente tenemos que estar discerniendo. Quizá habrá momentos extraordinarios, como pueden ser estas grandes asambleas, como también los momentos menos extraordinarios, pero que dentro del caminar cotidiano brota siempre la necesidad de trazar líneas para nuestros propios caminos sinodales como comunidad. Por eso yo propondría que asumamos la responsabilidad de vivir la sinodalidad a nivel personal, comunitario, abiertos a la escucha, al acompañamiento, en espíritu de familia, para testimoniar lo que es la profecía de la comunión, creciendo siempre en corresponsabilidad, si todos corresponsables, subsidiariedad, sabiendo a dónde tenemos que reconocer los roles y qué cosas los distintos niveles de competencias, y una mentalidad proyectual. Entonces, para lograr esto, aparecen tres categorías muy antiguas, pero la sinfonía, que sería la armonía de todas las personas de la comunidad eclesial, la sinergia, que sería la actuación conjunta, que se logra con el cultivo de un espíritu de comunión, y la sinfrónesis, que es el común acuerdo en lo que significa la elaboración de proyectos. Entonces todo esto nos lleva a otra cuestión, que es pensar la sinodalidad como una cuestión de estilo. Es decir, además de estos contenidos fuertes que hemos analizado, estas experiencias extraordinarias, si esto lo consolidamos, lo concientizamos, pasa a ser un estilo de ser iglesia, un modo de ser iglesia. Y cuando decimos estilo, tenemos que descubrir que en el ejercicio de la sinodalidad se concretiza la vocación de la persona humana, en principio, a vivir en comunión, que es la experiencia que significa creer en un Dios trinitario, y por lo tanto descubrir que también los otros bautizados y bautizadas son hermanos y hermanas en Cristo. Por lo tanto, ya esa experiencia comunitaria está a la base de cualquier sinodalidad, y la acción del Espíritu que nos remite este Dios trinitario en nuestro camino misionero de pueblo de Dios es un principio de sinodalidad permanente. Por lo tanto, lo que tenemos en común, la igual dignidad de todos los bautizados. Tenemos en común una vocación universal a la santidad. Tenemos en común la participación de todos los fieles en los dones jerárquicos y carismáticos de la Iglesia. Entonces, por lo tanto, la vida y la misión de cada pequeña comunidad, de cada iglesia local, de toda instancia eclesial, siempre tiene que ser verdaderamente sinodal, porque es avanzar en armonía con este Dios que es comunión, este Dios que es trinitario. Todo esto, ¿dónde se hace rico? O dónde aparece también el desafío de concretizarlo, en un camino de carisma y misión compartidos, lo cual genera un espíritu circular y participativo. Nuestras familias religiosas, en este caso ustedes como familia franciscana, han crecido en lo que significa la misión compartida, llevar adelante obras en común, compartir la responsabilidad, por ejemplo, de las obras educativas, trabajar en mayor medida discerniendo junto el uso de los bienes, etc. Bueno, eso es todo una expresión de sinodalidad en lo concreto. Y esto trasciende la buena voluntad de las personas puntuales, no es porque este fraile es bueno o porque esta laica o laico animador es permisivo, más permeable, más abierto, sino que en realidad tendría que ser pertenecer al terreno de las convicciones, de las mociones profundas.
Quizá muchas cosas en nuestra vida religiosa se hicieron más por obligación que por opción. A veces por la disminución numérica, por cierta fragilidad, tuvimos que dar pasos de una manera más acelerada que si a lo mejor no hubiéramos sentido el apremio de la falta de personal, quizá no habríamos dado estos pasos de sinodalidad y de compartir. De todas maneras, sea como fuere el camino por donde se inició, hoy estamos viviendo esta hora histórica concreta. A nivel de toda la Iglesia, ¿todo esto qué significa? Repensar el ejercicio del magisterio como un gran desafío teológico. Pensar una Iglesia que ofrezca mayor cabida a todas las vocaciones. Y en esto aparece como desafío muy importante el rol de la mujer en la vida eclesial. O sea, todavía hay una desigualdad notoria entre los roles de las mujeres y de los varones en la Iglesia. Entonces, esos son todavía desafíos abiertos, donde recién nos estamos asomando con este caminar en sinodalidad y no sabemos todavía hacia dónde nos tendrá que seguir llevando. Entonces, todo el ejercicio de la autoridad y de la animación en la comunidad y las comunidades eclesiales tendría que estar atravesado por este estilo de sinodalidad, donde todos realmente vayan cobrando lugar. Ya digo, no en un caos, sino por eso decía recién, por un lado en el principio de comunitariedad y a la vez el principio de subsidiariedad, donde también reconocemos que hay personas que ejercen roles, que tienen autoridad, pero cómo entender la autoridad en esta nueva clave. Otro punto, ya como para ir empezando a concluir, la sinodalidad es parte de una cultura eclesial dinámica, una iglesia que se está repensando. Uno de los grandes logros que tuvo el concilio fue justamente redescubrir la historicidad. Un paréntesis, ¿no? Porque incluso acá hay gente del área de la teología. Vieron que después del concilio, cuando se revisaron los planes de estudio de los seminarios, de las casas de formación y de los centros académicos, todo estaba estructurado en torno a la escolástica en gran parte, ¿no? Y en la escolástica, en torno a las verdades perennes, las cosas que no cambiaban, lo mutable y lo inmutable, la sustancia y el accidente, y de golpe cuando en el concilio irrumpe con fuerza toda la categoría de la historicidad, que se traduce como historia de la salvación, entonces que eso supone estar también en un proceso de siempre de cuando tuvimos que releer nuestros carismas, nuestras constituciones, es decir, renovarnos, volviendo a los orígenes y adaptarnos a las circunstancias presentes, tal como nos dice Gaudium Spes, atento a los gozos, las esperanzas, las tristezas y las angustias de las personas de nuestro tiempo. Entonces, todo eso generó un repensar, bueno, de cómo se estudia, cómo se forma al futuro ministro, cómo se forma a las futuras evangelizadores. Entonces, todo esto implica siempre, si es una eclesialidad dinámica, rediseñar con valentía todas las estructuras físicas y organizativas al servicio de la misión y de la vitalidad de los carismas que generan una iglesia que está ornamentada con esa diversidad carismática, y que eso es una de las riquezas del camino sinodal, la diversidad como riqueza. Entonces, la sinodalidad, ¿qué es lo que expresa? La condición de sujeto que le corresponde a toda la iglesia y a todos y todas en la iglesia. O sea, las personas creyentes somos compañeros, compañeras de camino, llamados a ser sujetos activos en cuanto a participantes del único sacerdocio de Cristo y destinatarios de los diversos carismas que nos otorgó el Espíritu. Entonces, la vida sinodal es testimonio de una iglesia constituida por sujetos libres y diversos, unidos en comunión y que se manifiesta en una forma dinámica. Entonces, yo creo que llevar a la práctica esto, que ya cada uno lo dice en un ratito, es muy difícil porque hay que trabajar con muchas concepciones clericalistas que podemos tener, un revisar permanentemente desde dónde yo ejerzo la autoridad, desde dónde ejerzo la misión,
desde dónde animo las comunidades que tengo que animar, cómo me relaciono como iglesia, qué significa realmente ser una iglesia participativa y corresponsable. Es decir, esto dicho es más o menos podría ser aceptado por todos, pero en la práctica, cuando se intenta traducir concretamente, todavía estamos frente a un gran desafío. Y promover también, dentro de esta eclesialidad dinámica, una cultura de la comunicación mediante itinerarios formativos específicos para hacer una presencia propositiva y porque este cambio va a venir en la medida que también nos formemos, en la medida que nos enteremos, en la medida que profundicemos. Una vez me acuerdo, hace unos años, que estábamos como revisando los planes de estudio en el CEFID y teníamos, por el tema de adscribirnos a una facultad, estaba la dificultad de decir, bueno, ustedes se pueden adscribir, eran tiempos todavía del pontificado de Juan Pablo II, ¿no? Y decía, pero a la hora de dar el título de bachilleres solamente lo pueden recibir los candidatos al ministerio ordenado, no así los religiosos hermanos, las religiosas y los laicos y laicas. Y me acuerdo que en una reunión con un encargado que hacía como de mediador de las negociaciones, yo le pregunté, pero ¿cuál es el problema? Porque incluso algunos institutos que se habían afiliado a universidades pontificias habían obligado a separar los horarios de cursado de los laicos de los ministros candidatos a ser clérigos, ¿no? Y yo le digo, ¿cuál es el problema afectivo de que no se encuentren laicas, por ejemplo, con candidatos al sacerdocio? Y me dice este hombre que estaba ligado a Roma, ¿no? Me dice, no, dice, el problema es que no se quiere que la oveja sepa más que el pastor. Esto fue una conversación real del año 2003. Gracias a Dios, hoy se avanzó mucho. Hoy, por ejemplo, nosotros para los títulos de bachillerato, ya desde el pontificado de Francisco recientemente, hace unos años, ya se puede dar a todos. O sea, puede ser laica, laico, religiosa, religioso, candidato al ministerio ordenado, no, pero es un logro reciente. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué a veces tardamos tanto en dar los pasos? Pero en la medida que por eso yo ponía el ejemplo, porque si la oveja sabe tanto como el pastor, usando la imagen, o sea, esta cultura de la comunicación evidentemente va a favorecer una mayor socialización, que es un poco lo que pretende la sinodalidad. De hecho, el Papa, un cambio metodológico al que hacía yo referencia al principio, que ha hecho con los sínodos, el de la familia, el de los jóvenes y ahora de la sinodalidad, justamente es ampliar la base de consulta, ampliar las opiniones que llegan al sínodo, ampliar la participación en el sínodo, pero es un proceso gradual. O sea, todavía se está caminando. De hecho, ahora la Secretaría General del Sínodo ya no se llama Secretaría General del Sínodo de los Obispos, sino Secretaría General del Sínodo en general. Son pequeñas, grandes cosas, ¿no? Pero, en definitiva, el diálogo implica conocer, formarnos, porque desde una iglesia cada vez más formada y que la formación se haga extensiva a todos los bautizados, las bautizadas, evidentemente la sinodalidad va a crecer como más, no sin dificultad, pero se va a extender mayormente. Porque generar estructuras de diálogo, y con esto terminaría, implica tanto el hablar como el escuchar. Y no se trata de trabarse en un debate donde uno intente imponerse sobre los otros o refutar posiciones con argumentos contundentes, sino expresar con respeto cuánto en conciencia yo siento, o mi comunidad siente, o los intervinientes sienten, como algo sugerido por el espíritu. Y también reconocer que en las opiniones de los otros hay también asistencia del espíritu. Y ahí es donde el Papa Francisco propone ese criterio del Evangelii Gaudium, dice, la unidad prevalece sobre el conflicto. Es decir, que vale justamente para este ejercicio del diálogo, donde en definitiva aprendemos un modo de hacer historia, donde los conflictos, las tensiones y los opuestos pueden alcanzar una unidad pluriforme, que era lo que decíamos hace rato, una catolicidad poliédrica,
que engendra nueva vida, haciendo posible un desarrollo de la comunión en las diferencias. Hasta aquí llegaría, ¿no? Ha sido muy largo, capaz, casi 50 minutos, un poquito menos quizá, pero la idea es dejar esto. Ahora, en un ratito, yo también se lo envío a Daniel para que lo pueda socializar. Y no sé ahora cómo seguiría la dinámica. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, por tu reflexión. Y ahora, como siempre, abrimos el espacio de esta reflexión de Fernando para algún comentario, pregunta puntual que quieran hacerle a Fernando. Y bueno, vamos viendo de acuerdo a eso y compartiendo. Gracias desde ya por esta apretada síntesis en 40, 50 minutos. Ahí me acaba de mandar el documento Fernando, gracias. Y bueno, ahí abrimos el diálogo como siempre, preguntas, comentarios que podamos hacer para enriquecer esta reflexión. Como dijimos al principio, la idea nuestra era no acabar el tema, sino como todos estamos en tema, una pequeña, gran provocación para seguir reflexionando, y era algo que me parece importante que decía Fernando. La sinodalidad nos invita a vivir en un camino de discernimiento, ¿no? Esto significa esta capacidad de hacernos preguntas, de dejar que las cosas nos signifiquen, y bueno, y no dejar que nada pase de alguna manera sin una pequeña reflexión y pregunta sobre a qué nos desafía, etc. Bueno, así que, sin más, abrimos el diálogo y la pregunta, comentarios, como siempre, levanten la mano, y Fernando Ferrario, sí, que yo no lo veo, pero en algún lugar está, va a ir habilitando los micrófonos para las preguntas o los comentarios, o si ya hay algo en el chat. No sé, Fernando, ¿me escuchás? ¿Me ves? Perdón, ahí estamos con tema de sonido. Rodolfo Viano, que levantó la mano. Rodolfo Viano. Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias, Fernando, por tu aporte. Yo lo primero que me surgía pensar, no sé, yo enganché tu exposición comenzada ya, pero no sé si hiciste alguna referencia, capaz que algo implícito hay, en torno al tema de liderazgo y sinodalidad y la elección de los líderes, de las comunidades, de los servicios, ¿no? Porque en general, bueno, el estilo viene de arriba a abajo y todavía cuesta que vaya de abajo arriba, digamos, ¿no? Eso por lo menos en el campo, no tanto en el de la vida consagrada quizá, pero sí en el campo así de la elección de un obispo, de un párroco o de un encargado de algún área de pastoral. Esa sería la pregunta, ¿no? Un poco liderazgos, cómo surgen, cómo se eligen en este contexto de sinodalidad. Muchas gracias. Respecto a esta pregunta que hace Rodolfo, en realidad no hice un abordaje directo, pero sí pienso que es uno de entre los tantos desafíos que implica revisar este modo de elegir las autoridades en la iglesia, ¿no? Los que van a pastorear, en este caso los obispos. Vieron que ha habido como una praxis durante el primer milenio y parte del segundo milenio, donde predominaba la elección que hacían las iglesias locales, y los obispos de las iglesias vecinas después avalaban con una ordenación donde la mayor presencia de obispo era la garantía de la colegialidad o la comunión eclesial. Pero se hablaba de que pueblo y clero tenían que elegir al obispo, y hay registros históricos interesantes. González Fauci hizo toda una elecciones episcopales a lo largo de los 2 milenios, porque lo escribió a fines del siglo XX. Y en ese sentido, hasta la reforma gregoriana, y paulatinamente después ya hasta que se estabiliza más hacia el siglo XIV,
paulatinamente todos los nombramientos episcopales pasaron a concentrarse en el Papa, y después a eso se suma todo lo que significaron los concordatos y las intervenciones de los poderes civiles de turno, dígase las distintas monarquías, etcétera, en los condicionamientos para los nombramientos episcopales, que era todo el tema del patronato, etcétera. Así que hay todo un tema interesante para ver desde el punto de vista histórico. Evidentemente, como decíamos hace un rato, que ahí se puede aplicar el principio siempre de luces y sombras, ¿no? Porque también es cierto que uno de los correctivos por los que se dio esta concentración era porque paulatinamente ese principio de pueblo y clero se fue transformando pueblo en nobleza y clero en canónigos, en el alto clero, diríamos, ¿no? Entonces, paulatinamente los nombramientos episcopales quedaron prisioneros de algunas familias poderosas, influyentes, que iban incluso coleccionando obispados. Por eso después uno de los principios que el Concilio de Trento va a salvaguardar es lo del obispo residencial, que cada obispo en una sola diócesis y que debe residir en la diócesis, y nada de compra y venta de cargos eclesiásticos, etc. Puede ser una historia larga, ¿no? Para analizar. Pero creo, un poco lo que plantea Rodolfo, que paulatinamente se va tomando cada vez mayor conciencia de que hay que crecer en el modo de elegir los que prestan los distintos servicios de autoridad y de animación. Y quizás no significa un volver así sin más al primer modelo, ni tampoco permanecer sin más en este actual modelo, sino que volver a una forma de sinodalidad donde muchos de las personas más comprometidas, más implicadas en el caminar de las iglesias locales, tengan verdaderamente voz y voto en los discernimientos, y que no las listas queden todavía muy presas de cierta selectividad, etcétera, ¿no? Si bien últimamente se empezó a intentar ampliar las bases de consulta, todavía sigue siendo un procedimiento que debería ser revisado más en esta línea de lo que plantea la sinodalidad. Mi pregunta, perdón, tenía que ver también, ahora me acordaba, con algún obispo que incluso siendo pollo de Francisco, se ufanaba de que la iglesia no es democrática sino jerárquica, ¿no? O sea, entendiendo que lo jerárquico tiene que ver con esto de que quién corta el bacalao, digamos, ¿no? Uh-huh. ¿Puedo, Fernando? Sí, sí. Bueno, acá solo para hacerle caso a mis hermanos que dijeron que yo iba a ser el segundo en hablar. No, y hablando de bacalaos, lo que decía Fito recién, una cuestión, perdón, hola Fernando y gracias ante todo, una cuestión que a mí me da vuelta, y ya que vos, el tema era los desafíos teológicos, una cuestión, digo, que no sé, no es fácil de resolver, pero a ver, vos hablaste de la recuperación de esta categoría, sin duda tan importante para el tema de la sinodalidad, que es la cuestión del sensus fidei y sensus fidelium. Para los que no están tan acostumbrados, esto quiere decir la capacidad que tiene de conocer de las cosas de Dios todo bautizado. O sea, por más que no hayas estudiado teología, por más que no seas cura, el sensus fidei es la capacidad que tiene conocer las cosas de Dios, de discernir, todo bautizado en cuanto bautizado, que quizás habría que alargarlo a todo hombre en cuanto hombre. Pero bueno, ahora, digo, en esta cuestión de recuperar el sensus fidelium, para mí lo complicado es quién discierne dónde está y qué dice el sensus fidelium. Porque también dentro de la iglesia y dentro de este camino hay mucha gente que no está de acuerdo o en el camino sinodal o en cómo lo lleva adelante el Papa Francisco. Y esto pasa en todas las instancias de decisión, no solo de la iglesia en general, sino también de las órdenes religiosas, de ustedes los claretianos, nosotros los franciscanos, los colegios, o sea,
las voces que suenan distintas. O sea, cómo discernimos lo que es de Dios, lo que es del Espíritu, porque en el plano teórico está muy claro que tiene que dialogar el sensu fidelium con el magisterio jerárquico, con la reflexión teológica, pero la pregunta de fondo es, retomando lo de Fito, y después, ¿quién corta el bacalao? Sí, todo muy lindo, pero marche preso. Digo, porque hoy por hoy hay muchas voces disonantes dentro de la iglesia también respecto a lo del camino. Entonces, te planteo una cuestión que para mí es una aporía, pero bueno, a ver, no sé si se te ocurre algo, y no sé si fui claro, si no, lo puedo confundir un poco más todavía. No, está genial, gracias Michael, porque sí, plantea todo lo problemático, por eso está bueno el título que le pusieron a esta intervención que planteaba Daniel, de los desafíos, porque en realidad justamente nos problematizan, nos muestran lo complejo que es este camino. Pensaba tres cosas, ¿no? Vez pasada en un encuentro docente de otra espiritualidad, salía el tema, yo en un momento dado digo que el espíritu derramaba carismas, dones sobre toda la humanidad. Entonces ya algún docente preguntó, ¿cómo puede ser esto? Si en realidad el espíritu no derrama carismas solo sobre los bautizados, ¿cómo derrama sobre toda la humanidad? Entonces, ahí me tomo de lo que vos dijiste, Michael, recién, dice, de todo ser humano, en realidad, bueno, Gaudium et Spes lo dice, número 22, dice, en el corazón de toda la humanidad actúa el espíritu del modo que solo él conoce. Entonces, en realidad, estamos hablando de que si toda la humanidad está regada por los dones del Espíritu Santo, aunque después no todos tengan pertenencia eclesial, porque no son discípulos o discípulas, ya ahí se podría hablar de un sensus fidelium mucho más amplio, es decir, que lo que a veces después en la terminología habitual teológica, es decir, los hombres de buena voluntad o las personas de buena voluntad, es decir, si uno realmente hace un ejercicio de escucha, tiene que ver qué hay en todas estas personas que aunque se definan anti-iglesia, por ejemplo, también puede estar diciendo el espíritu como y sea voz de Dios. Eso me impactó mucho. Me voy a detener un ejemplo, pero cuando en el encuentro que tuvo el Papa Francisco con todos los presidentes de las conferencias episcopales y algunos ministros generales o superiores generales y superioras de distintas congregaciones religiosas en enero del 2019 para abordar el tema de los abusos, está muy rica la homilía, creo que es del 24 de enero, que se puede encontrar ahí en el sitio del Vaticano, donde el Papa Francisco dice, en el grito rabioso de tantas personas que reclaman y están enojadas con la iglesia por los abusos, es la voz profética. Ahí está hablando como Dios hablaba antes en los profetas del Antiguo Testamento, esos son los profetas de hoy, esas voces enojadas, indignadas, es la voz de Dios indignado también por la irresponsabilidad, el poco cuidado, es decir, eso me da lo uno con lo que decía recién Michael, que en realidad primero el consensus fidelium, o sea, ese sentido común de la fe, en realidad podría estar extendido a toda la humanidad que de alguna manera, por supuesto, se deja permear de algún modo por lo sagrado directamente o indirectamente. Eso sería un punto a trabajar. Ahora, el otro punto es, dicho todo esto, cuando lo aplicamos concretamente en la iglesia, donde encontramos gente que está a favor de ciertos caminos, gente que está en contra, gente que está creyendo en la sinodalidad y está apostando mucho por esto, y otros que ponen también como palos en la rueda, o preguntas de cuestionamiento, etc. Acá sí, me parece que el núcleo de lo que vos decías, Michael, es quiénes son los intérpretes. Es decir, quiénes interpretan dónde está la voz de Dios y qué puede no ser voz de Dios, porque este tema de consensus fidelium unido al magisterio eclesiástico y a la labor de los teólogos está muy bien planteado en el ámbito teórico, pero después cuando a la hora de decir, bueno, ¿quién es el que tiene la última palabra? O dicho en lenguaje, lo que decía recién Rodolfo, ¿quién corta el bacalao? Se corre el riesgo de decir, bueno, si hay auténtico discernimiento o no. Por eso a mí me parece que lo más posible hay que acentuar los momentos
asamblearios o los momentos extraordinarios de sinodalidad, donde se escuchan bien las voces y está la oportunidad de, bueno, de canalizar lo más que se pueda lo que viene de las bases de la Iglesia. Y es ciertamente, quizá, si lo miramos como secuencia histórica, quizá en el futuro se diga, bueno, Francisco en algunas cosas abrió puertas y en otras quizá la pifió, no terminó de ver las cosas profundamente, pero lo que sí generó el clima para que emerja quizá toda esta voz creyente mayoritariamente, o de una manera un poquito más visible o más visibilizada en el conjunto eclesial, ¿no? Le habían pronosticado a Michael que iba a ser el segundo en preguntar, pero no pronosticaron quién iba a ser el tercero o la tercera. Levanta la mano, Juan. Bueno, buenos días hermanos, hermanas. Gracias Fernando por la iluminación. Simplemente compartir por ahí también una experiencia que se van dando en este camino sinodal, que tiene que ver por ahí con, bueno, también con esto, generar estos espacios. Estoy convencido de estos espacios comunitarios, fraternos. Yo creo que la experiencia también nuestra como religioso franciscano, la fraternidad es un don para también aportar a la sinodalidad y también generar por ahí, en el lugar donde estoy, lo que son las asambleas, y también como un gran desafío. ¿Hola? Y como un gran desafío poder escuchar, bueno, el tema de la escucha, a mí me parece el desafío de la escucha, sobre todo a esas palabras por ahí que no siempre tienen lugar. Nuestra experiencia también en capítulos provinciales, por ahí hay palabras que no salen nunca, son silenciadas por temor, por miedo, no sé, también por fiaca a veces de reflexionar. Bueno, todo este camino sinodal me parece que es el gran desafío de generar procesos para poder escuchar, bueno, palabras por ahí nuevas, también para que se puedan ir dando también ministerios nuevos, ¿no? Me gusta esta imagen, ¿no? Una iglesia poliédrica, ¿no? Que esto también por ahí trabaja mucho el Papa Francisco, pero para eso me parece que hay que agudizar mucho la escucha, la incorporación de palabras por ahí no escuchadas, y también de alguna manera poder trabajar con esas experiencias tal vez pasivas, ¿no? De poca participación, ¿no? Bueno, esto por lo menos esa es la reflexión que hago con respecto a lo que escuché recién de sinodalidad. Muchas gracias. En este orden, las que han levantado la mano serían José Vargo, Mariló y Raúl. Así que José Vargo primero, después no sé si Fernando Cum
vos manejás y a cada uno le vas a querer responder, y si no, como vos quieras. José Vargo, Mariló, Raúl. Muchas gracias, Fernando. Me parece que discernir en torno a la sinodalidad es un desafío grandísimo y sobre todo en el ámbito de la educación, donde te pediría si nos puedes dar algunas pinceladas para poder acompañar a las distintas subjetividades que habitan nuestras comunidades educativas, que muchas veces nos cuesta acompañarlos en la singularidad. Bueno, muchas gracias, José, por la pregunta. Sería un tema interesante para profundizar. Pienso que lo más importante es, por de pronto, en la gestión de las comunidades educativas, ampliar los consejos de conducción. Es decir, todavía en muchas de las comunidades educativas, a veces las decisiones o los discernimientos no son tan sinodales, o sea, quedan muy concentrados en la figura de las o los representantes legales, algunos directivos, pero cómo ampliar el espectro de directivos, los encargados de el encargado de la animación pastoral de un colegio, la gente del área administrativa, es decir, eso por un lado, la plataforma de diálogo y de discernimiento que sea mayor. Eso supone también un camino de sintonía en lo carismático, en el perfil, en la identidad de cada una de las instituciones educativas, ¿no? Eso por un lado. Y desde esa perspectiva, ver cómo conectar mejor con los interrogantes o las búsquedas que vienen de los distintos estamentos. Es decir, porque, por ejemplo, hay un relevo docente permanente, docentes que se jubilan, personas nuevas que se incorporan ya con nuevas sensibilidades, nuevas perspectivas. Entonces, cómo darles cabida, qué aporte formativo hay que hacer y a la vez cómo escuchar también sus voces y sus perspectivas como novedades también a la hora de ver cómo hacer la propuesta pedagógica, pastoral, etcétera, ¿no? Y a la vez cómo desarrollar los mecanismos permanentes de escuchar toda la voz, el clamor de los chicos y chicas de los distintos niveles, ¿no? Entonces, eso me parece que la sinodalidad en una comunidad educativa es estar en una dinámica de permanente diálogo, de permanente discernimiento. Y creo que la herramienta mejor que tenemos es ampliar, pensaba yo, esto de los consejos de conducción, y que los consejos de conducción no sean meramente instancias operativas, sino que sean espacios reflexivos, donde se vaya discerniendo todo lo que va surgiendo, porque cómo acompañar las distintas y nuevas problemáticas que se van presentando, ¿no? O sea, en el tema del género y la identidad, en el tema de la cierta fragilidad que hay de cara al futuro, el tema de cómo aumenta, por ejemplo, el suicidio adolescente, juvenil, entonces, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Por qué aumenta el consumo de sustancias? Bueno, todo eso requiere todo un discernimiento, que a veces lo puede resolver o canalizar la propia comunidad educativa, en otros momentos tendrá que, en sinodalidad, recurrir a expertos, a otros caminos, o buscar sumando esfuerzos con otras comunidades también cercanas, o buscar luces también a veces que nos amplíen los horizontes, ¿no? Por ahí yo lo vería. Muchas gracias. Nada. Hola Fernando, muchas gracias. Me quedaba por ahí resonando un poquito en esto de la sinodalidad. ¿Cuál es el centro, ¿no? ¿Cuáles son aquellas cosas que nos unen en un centro que posibiliten la trascendencia de los conflictos que tiene la sinodalidad, ¿no? La diversidad, las diferencias, pero que nos siguen permitiendo estar unidos? ¿Y cuáles son esos centros que hoy tienen la autoridad de podernos unir, ¿no? ¿Cuál es, en esto de Jesús, el reino? Hoy en día
qué otras palabras más transversales a la sociedad pueden ayudarnos a ubicarnos como unidos, y desde ahí como una experiencia que en un espacio de discernimiento, una persona que no era, que era evangélica y era un espacio católico, decía que lo que le gustaba al Papa Francisco era la humanidad que tenía, y por eso se unía a ese espacio de discernimiento frente a una respuesta de ver cómo caminamos juntos. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, también es muy, muy amplia y muy rica para profundizarla, ¿no? En general, primero de todo, no, por eso hicimos como la pequeña referencia histórica, no dar por supuesto nada respecto a la sinodalidad, porque a veces uno utiliza el término y en realidad no siempre se sabe de qué estamos hablando cuando hablamos de algo, ¿no? Vez pasada les contaba ahí en la CONFAR justamente que cuando salió este tema en un grupo ecuménico, un referente bíblico importante de cada Argentina, o sea que era una persona como cultivada, docente, etcétera, preguntó qué era lo de la sinodalidad. O sea, porque no, ¿qué entendemos los católicos cuando decimos sinodalidad? Y uno lo daba por obvio cuando uno mira todos los trabajos de investigación que se han hecho sobre el tema, incluso la Comisión Teológica Internacional, cuando hizo una investigación sobre este tema en el año 2017, busca toda una raigambre bíblica, etcétera. Me llamó la atención que alguien del ámbito bíblico, pero del mundo evangélico, no supiera de qué se trataba, ¿no? Entonces, digo, ahí me hizo ver, digo, cómo a veces uno utiliza los términos así sin más y no siempre se sabe. Entonces, capaz que en espacios educativos, pastorales, hablamos de la sinodalidad y muchos no están entendiendo a qué nos estamos haciendo referencia. Después viene el otro desafío, que aunque lo entendamos, cómo lo practicamos, ¿no? Que esa es otra cuestión. Ahora, en el planteo recién, ¿cuál es el centro? Me parece que el centro siempre tiene que ser, me parece, la comunión, la teología de la comunión. Quizá en los grupos reaccionarios del posconcilio, sobre todo más en la década de los 80, cuando se hablaba de la teología de la comunión, detrás de eso había como un cierto restauracionismo, un poco disimulado, pero se hablaba mucho de la coinonía, la comunión, pero más bien como el respeto a la autoridad y el caminar juntos, y cualquier persona que planteaba un disenso, en el ámbito teológico, por ejemplo, podía ser sancionado, o cualquier obispo que a lo mejor se atrevía a abrir un camino distinto, o algún grupo, enseguida se los veía como atentando a la comunión y por lo tanto eran observados, ¿no? Hoy me parece que esta categoría de comunión se puede recuperar en el sentido de que un poco lo que vos planteabas, que lo que se valoraba del Papa era la humanidad, etcétera. La comunión como humanidad, como comunidad que se sienta a dialogar y favorecer lo más posible que se escuchen todas las voces, incluso las voces aparentemente disonantes, porque si se garantizan los espacios de diálogo y de discernimiento, eso es lo que nos va a hacer crecer como iglesia, ¿no? Bueno, por ahí yo vería que habría que poner el centro, ¿no? En la búsqueda de una coinonía, pero no una coinonía, una comunión uniformante, sino que favorezca más bien el emerger de la diversidad. Por ejemplo, hoy que hay mucha conciencia de las diversidades, bueno, cómo darles lugar y en un diálogo donde bueno, Francisco en el sínodo sobre la familia dijo que donde se dialogue con parresía y con caridad, es decir, que no se dejen de decir las cosas y a la vez se digan de una manera respetuosa, es decir, sin ofender al otro, sino buscando, en definitiva, la verdad, ¿no? Tratar de la verdad, que tampoco es una verdad absoluta o homogeneizante, sino una verdad que se va buscando, se va descubriendo, ¿no? ¿Hablo yo? Sí. Sí.
A ver, yo recién les acabo de mandar al grupo de los frailes un curso de 3 semanas sobre el diálogo y discernimiento, que es un curso gratuito, que lo pueden hacer todos, nada más que hay que inscribirse. Y creo que la gente que está ahí tiene que ver también con la Comisión Teológica, porque está el padre Gali y no sé cuántos más. Pero yo lo que estaba pensando, y me parece que por lo menos acá en la diócesis de San Rafael vamos a intentar hacer es tratar de programar este proceso, ¿sí? A ver, ¿cómo podemos programar? Porque ahora hay que empezar a bajarlo de alguna forma y tratar de darle concretez, ¿no? Entonces, por un lado, ¿cómo programamos un proceso que es un proceso que no va a acabar, sino que el Papa mismo lo dice como que es la forma de la Iglesia en el tercer milenio, va a ser así que tenemos unos cuantos años y no lo vamos a ver concluido. Pero en una de esas quizás sí tratar de ver cómo lo podemos comenzar y comenzar en concreto. Por ejemplo, quizás el lenguaje común, lo que hablaban hace un ratito, un lenguaje común, por ejemplo, que es no solo sinodalidad, sino que es escuchar, que es dialogar, que es discernir. ¿Cómo podemos en una de esas quizás tratar de bajar a un programa de mismo de acompañamiento de las comunidades, ¿no? Como insistir en tener una especie de programa y comenzar a animar estas comunidades, sean parroquiales, de colegio, del mismo a nivel provincial, que se empiecen a meter y a tratar de elaborar un programa quizás propio, para, por un lado, tener el lenguaje común, pero al mismo tiempo ver qué tipo de camino se puede ir haciendo, ¿sí? Como una especie de sistema de animación, no sé si es la palabra adecuada, como una especie de, no sé si de sistema, digo yo, pero no sé si un equipo, pero algo tenemos que empezar a ponerle carne a este tipo de cosas y ver cómo lo desarrollamos. En las parroquias está el Consejo Pastoral y está el CAE también. En distintos ámbitos hay distintos consejos. Ampliar la base, lógicamente, es importante, de diálogo y ver cómo podemos en una de esas también llegar a un discernimiento, porque de última, la realidad el discernimiento va a ser sobre no solo el Evangelio, sino sobre una realidad también concreta, ¿no? Entonces ahí va a ir cambiando, va a ir modificando quizás en los distintos lugares, las distintas realidades, las distintas culturas, ¿no? Yo por lo menos estoy muy ilusionado con este tema, me parece que es el verdadero camino que tenemos que ir haciendo, ¿no? Pero me parece que hay que empezar a ponerle un poco más de carne ahora. Gracias. Gracias, Raúl. Me parece un aporte interesante para tomar. Sí, tiene levantada la mano Pablo Arias, así que cuando quieras, Pablo, abre tu micrófono y comparte tu pregunta. Hola, buen día para todos y todas. ¿Se escucha? Hola, sí. No, estamos acá compartiendo el encuentro, la verdad que la exposición clarísima, y agradecemos por eso. Y un poquito quería compartir respecto de esto de la capacidad de conocer las cosas de Dios, que se derrama o que es potestad de toda la humanidad, ¿no? Me gustó este concepto porque en el concepto de lo sinodal hay heridas a lo largo de la historia de la humanidad, específicamente a nivel continental, respecto de las grandes heridas todavía no sanadas, no curadas, como puede ser la conquista del continente, ¿no?
fuertemente interpelado por esta cuestión porque hace poco estuve compartiendo un encuentro vinculado a Laudato Si, y en uno de los debates surge fuertemente una pregunta que interpela fuertemente a todos, preocupa, y que está vinculada con lo que decía el hermano que expuso hoy respecto de las voces proféticas de nuestros tiempos, ¿no? Que tienen contenido en sus voces, tienen contenido de los grandes reclamos o de las grandes, digamos, lamentos de heridas no sanadas. Por ejemplo, esta persona nos expone y se pregunta, en el caso de nuestra Madre de Guadalupe, por qué la Madre tardó 15 siglos en venir a encontrarse con el indiecito, ¿no? La pregunta hoy surge con potencia porque seguramente no se pudo saldar esa respuesta, y entonces se le interpela directamente a la imagen de Guadalupe en el continente. Pero ¿por qué trae esa preocupación? Porque hoy por hoy injusticias que están contenidas en esas preguntas se siguen sosteniendo. Y si despojado de todo interés político partidario, surge la pregunta por la situación que está viviendo Milagros Sala en Jujuy. Esta mujer está privada de su libertad y los justicieros son políticos que seguramente cometieron las mismas faltas o las mismas prácticas que cometió ella, pero sin embargo el poder que tiene uno sobre el otro se impone. Ahí hay grandes silencios a entender por un sector del laicado que no logra tener respuesta sobre esto, y lo sinodal me parece que está atravesado por estas realidades que vivimos hoy. Como voces proféticas planteo la pregunta, ¿no? Entonces la consulta que hago es esto: si en este proceso de sinodalidad, que implica un fuerte diálogo para poder seguir caminando juntos, están, digamos, contenidos estas grandes heridas no sanadas de la humanidad, que de una forma u otra siempre atraviesa el caminar, digamos, siempre son, en cualquier momento aparecen y se manifiestan fuertemente en el compartir o en el caminar colectivo. Sí. Por eso se desconectó, no sé hasta cuándo habrá escuchado. Bueno, después la pregunta puntual de Pablo será para otro momento. No sé si tenemos más tiempo, Daniel. Perdón, acá he vuelto. No sabía si era que yo tenía otra pregunta por ahí. Si no, un comentario. Recién se me escuchaba muy mal. Escuchaba muy mal. Lo mío no más sé si me que escucha. una pregunta es un comentario, o si en unos minutos Fernando Kuhn, me parece que ya se fue otra vez, porque no lo tengo. No, estoy conectado. Pero bueno, son dos como inquietudes que me provocaron, que me provoca, mejor dicho, el camino de la sinodalidad. Uno de los que él hablaba, ¿no?, sobre el repensar el ejercicio del magisterio, el repensar la teología. ¿Por qué pensamos desafío? Porque me parece que también la sinodalidad supone un repensar nuestra imagen de Dios,
imagen del hombre mismo, nuestras relaciones humanas. Entonces supone un repensar, casi una conversión interior grande, ¿no? Como un gran proceso que hay que seguir haciendo y apostando. Y me quedo también con esta propuesta que Fernando decía, bueno, necesitamos de alguna manera formar y entrar en este camino de discernimiento, y hay que seguir apostando por esto, seguir formándonos en lo que somos, en lo que queremos y demás, ¿no? Y lo segundo, en este repensarnos, la provocación que me hacía pensando también en nuestro capítulo, Fernando decía en algún momento que supone de alguna manera esta gran sinfonía, sinergia, bueno, volver a un común acuerdo, ¿no? Es decir, porque la tentación que podemos tener, me parece a mí, de la sinodalidad es la dispersión frente a la diferencia, a la diversidad. Es, bueno, esta pregunta que hacía Maxi, ¿no? Bueno, a ver qué nos unifica, cuál es el centro, cuáles son los centros, qué lenguaje tenemos que usar como para que podamos sentir que estamos de alguna manera en un camino o en un proceso, ¿no? Esta como segunda, ¿no? Esta sensación de que la dispersión, o sea, o el dar voz a todo, supone un proceso, aunque tengamos la sensación de la dispersión, ¿no? Entonces volver a encontrar un lenguaje que nos unifique, centros que podamos tener en acuerdos comunes, ¿no? Pero bueno, no sé si Fernando querés decir algo como cierre. Fernando Kuhn. Bueno, perdón, recién se me hizo no sabía si era problema mío o era de la persona que estaba hablando, pero no sabía si era problema mío o era... Y se me cayó la conexión, entonces después ahora me reconecté. Bueno, simplemente como cierre yo lo que diría que esto es como un camino abierto. Y hemos hecho mucha mirada al pasado histórico de la sinodalidad, y siempre el pasado es como nos ofrece como una instancia de aprendizaje, es decir, qué caminos hicieron nuestros hermanos mayores en la fe, que es lo que nos muestra los hechos, algunos textos bíblicos que hicimos referencia, y cómo después también la Iglesia fue caminando, y en medio de ese caminar vamos a ver que ha habido muchos aciertos y muchos errores. Y ese es el aprendizaje que nos prepara para no estar exentos de errar, porque ciertamente después cuando nuestros sucesores miren el camino que nosotros hicimos en esta época, dirán cómo no se dieron cuenta de esto, por qué acá no acentuaron tal o cual aspecto. Siempre es perfectible el camino, justamente porque es un camino que hacemos guiados por el Espíritu, pero dentro de nuestra fragilidad humana. Yo creo que lo rico de esta hora histórica es que al sumergirnos en esta dimensión de la sinodalidad, ciertamente emergen muchas tareas todavía por hacer. Salió de cómo revisar la elección de autoridades, cómo revisar los caminos de nuestras iglesias nacionales, regionales, etc. Para terminar, yo quizá me quedo con esa pregunta que vi escrita en el chat ahí de Michael Moore, que es primero lo uno o lo múltiple. Hace unos años fue ese famoso debate entre Ratzinger y Casper, que el cardenal Ratzinger decía que primero era la iglesia una, como una dimensión esencial que bajaba y se materializaba en las multiplicidad de las iglesias locales. Mientras que el cardenal Casper, él sostenía que no, primero estaban las iglesias locales, múltiples, variadas, que en la comunión constituían la iglesia una. Yo me inclino por esta segunda posición, y pienso que en realidad primero está lo múltiple, y justamente eso es lo que la sinodalidad quiere reconocer, que hay multiplicidad de carismas, multiplicidad de experiencias de fe, multiplicidad de itinerarios biográficos, que los tenemos que poner en común para también abordar las múltiples inquietudes, preguntas que se nos plantean en nuestra época, pero sabiendo que, bueno, una es nuestra fe, uno es el bautismo, es decir, hay un principio de unidad que nos obliga, en el sentido, ¿no?, de
una imposición, sino que nos obliga a discernir y a buscar juntos, porque apelamos y apostamos por la unidad, aunque esa unidad incluya diversidades que son ricas, ¿no? Que hacen más, ayudan más a la sinfonía, a la policromía también de nuestra comunidad eclesial. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Gracias por esta imagen de la multiplicidad que supone también un proceso para todos, ¿no? Hacer un proceso nuevo frente a la vincularidad, incluso, ¿no? Se me ocurre también que esto nos genera la pregunta también de el repensar de alguna manera frente a lo múltiple inclusive, o frente a esta propuesta de la sinodalidad, repensar nuestras prácticas de fe, llámese de liturgia, sacramentos, celebración de la esperanza, de la vida, ¿no? Y bueno, que me parece que va generando el proceso y el camino, ¿no? Me queda la inquietud y la provocación de repensar, de que la sinodalidad nos invita a esto, a repensar nuestra experiencia de fe, de volver a estos grandes principios de unidad y animarnos a que la pregunta y la inquietud nos incomode, y también a continuar esta experiencia de comunión que intentamos hacer como provincia, escuchándonos a los frailes, los laicos, las hermanas, los que están compartiendo la fe, el carisma, ¿no? Es también un repensar el carisma que no es propiedad de los frailes, la provincia no es propiedad de los frailes, y esto también es un desafío que nos provoca la sinodalidad. Te agradezco mucho, Fernando Kuhn, sé de tu tiempo y sé de este espacio que nos diste. La idea era seguir provocándonos en la reflexión, y creo que con esto está, el material ahí ya lo que sea a los frailes y a los laicos. Como les dije al inicio, este video va a quedar grabado para que se pueda compartir también en las distintas, con las personas o las comunidades o con quienes creamos oportuno, como el material. Estamos todos convocados a los 2 próximos encuentros formativos virtuales que nos quedan hacia el capítulo provincial en octubre. Ya el mes que viene, dentro de poco, llega el visitador general, así que ya estará presente con nosotros. Recordarles una fecha importante, el 9 de julio, encuentro con los espacios sociales, con el visitador general. También es una forma de escucharnos sinodalmente hablando en la experiencia de camino, de búsqueda, etc. Me imagino que habrá muchas preguntas y reflexiones que continuar. Gracias a todos, gracias a los que con su presencia también aportan a este camino de formación y de discernimiento que estamos haciendo. Fernando Kuhn, nuevamente, muchísimas gracias, Clarita. Gracias a todos ustedes. Gracias a todos los hermanos, hermanas, a los que están en formación, al noviciado, al postulantado, a los profesores temporales, Mariló, La Teja, gracias a los docentes, directivos, comunidades laicales, frailes, gracias a todos, espero que no olvidarme de nadie, gracias a los frailes que están juntos por ahí, veo a muchos que se han reunido para poder encontrarse, así que muchísimas gracias, quedamos pendientes hacia la próxima, un abrazo inmenso, hasta la próxima. Un abrazo, que les vaya muy bien.